Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Este va a ser un video súper corto donde vamos a aprender la forma correcta de poder escribir y de poder leer los versículos cuando estamos preparando un tema o cuando necesitamos dictar versículos por alguna razón. En este caso, los que somos catecúmenos ya sabemos que nos servimos del fichero teológico y por lo tanto, si estás comenzando también con tus primeras preparaciones, me imagino que te has de encontrar con versículos de esta especie, con estas abreviaciones y bueno, te has de quedar así un poco perdido con este tipo de nomenclatura, de composición, pero aquí vamos a aclarar esto de una forma muy sencilla. A propósito, en la descripción del video te dejo una página hecha por nosotros, por Proyecto Fe, donde te compartimos la principal abreviatura de los libros. Cuando se está preparando, se comparten versículos, usualmente los libros están abreviados. Levítico está como Lev, Isaías como IS, entre otros. Y por lo tanto nos hemos dado el tiempo de poder preparar ese pequeño resumen para que lo imprimas, es un PDF, lo descargas en tu computadora, lo andas en tu teléfono y si gustas lo puedes imprimir para tenerlo a mano cuando estés preparando. Entonces, vamos a tomar las imágenes del proyecto Espesalvia, quienes sugiero que sigan encarecidamente. Voy a dejarles el link también en la descripción. Y ellos prepararon una serie de imágenes que están muy ilustrativas y por lo tanto yo no hice este contenido, sino que nos vamos a servir de él para poder compartirlo con ustedes. ¿Cómo se escribe correctamente una cita bíblica? Lo primero y el orden tradicional estará que empezamos citando el libro. Como te decía, los libros se citan de forma abreviada. En este caso tenemos a Mateo, que se abrevia como MT. A continuación va el capítulo, el cual es separado por una coma para luego escribir el versículo. Y básicamente aquí estamos leyendo que tengo que ir al Evangelio de San Mateo en su capítulo 8 y leer el versículo 23. Podemos decir que es el tipo de cita más común que vamos a encontrar y es esa la lectura que se le da. No se utiliza ni punto y coma en esta ocasión, tampoco punto, sino que es una coma. Y le estamos diciendo a las personas, ve a Mateo capítulo 8 versículo 23. Segunda imagen. Para indicar una lectura corrida de versículos, en este caso vamos a utilizar un guión. Basándonos en la imagen anterior teníamos Mateo 8:23, pero digamos que queremos que las personas lean hasta el 27. En ese caso nosotros vamos a agregar un guión y vamos a escribir el número del versículo hasta el que requerimos que lleguen. En ese caso el versículo 27. Y aquí le estamos diciendo a las personas lean Mateo 8, versículo 23 al 27, de forma corrida. Leer el 23, el 24, 25, 26 y 27. Ahora, para indicar una lectura corrida hasta finalizar el capítulo o tema, te recuerdo que en la Biblia vas a notar, ¿no?, que cuando estás leyendo hay como pequeños subtítulos, por ejemplo, la multiplicación de los peces, la multiplicación de los panes, el discurso del pan de vida, hay como pequeñas subdivisiones. Y cuando estás en Mateo 8:23, si te encuentras que hay un par de eses pequeñas, significa que tienes que darle lectura hasta finalizar el capítulo o hasta finalizar el subtema en el cual te encuentres en ese momento. Entonces, mucho ojito con esto. A veces se escribe solamente con una S y otras veces se utilizan dos S. Incluso cuando se escribe con una S, lo que uno puede hacer es solamente leer el versículo 24 también. Seguimos. Cuando queremos dar dos versículos separados del mismo libro, usamos un punto para poder separarlos. En el caso que hablábamos, ¿no? Mateo 8, versículo 23, punto 28. Significa que tengo que leer el 23 y el versículo 28. No tengo que leer 24, 25, 26 y 27. Esos no, sino que del 23 yo me salto al versículo 28. Por esa razón utilizamos el punto. Y básicamente diría así: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Y al hacer esto debemos cuidar no cambiar el sentido del texto. Lo vamos a encontrar mucho, incluso si participamos en la liturgia de la palabra, también vamos a notar de que a veces se citan versículos de esta forma. Por lo tanto, Mateo 8, versículo 23 y versículo 28. No 23 al 28, sino 23 y 28.
para que nosotros digamos 23 al 28 o al 27 ocupo el guión. Y cuando uso punto es 23 y 28. Muy bien, creo que esa parte quedó clara. Continuamos. Para una cita bíblica que abarca 2 capítulos, usamos punto y coma para enseñar el cambio de capítulos. Por ejemplo, nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo y a nosotros nos interesa que nuestros hermanos primeramente lean Mateo 8, versículos 28 al 32, pero que no se salgan del Evangelio de Mateo. Entonces ponemos punto y coma y los mandamos también a Mateo capítulo 9, versículo 1 y subsiguientes, o sea, hasta terminar la idea o hasta terminar el capítulo, según se convenga. Entonces, esto es muy importante porque nos ahorra seguir escribiendo más lecturas en fila, ¿no? Sino que podemos hacerlo directamente. También este punto y coma puede utilizarse para poder hacer 2 citas de libros distintos perfectamente. Mateo 8, 28 al 32, punto y coma, y Lucas 4, versículo 34. Me imagino que esto queda claro, hermano. También te sugiero que le vayas haciendo capturas a esto. Si necesitas las imágenes, tenerlas a mano, pues hay que hacerlas para poder memorizar cómo se escribe y se lee correctamente la cita bíblica. Seguimos, solo falta esta y una más. Si hay varios libros con el mismo nombre, se agrega el número del libro. Recordar que tenemos primera, segunda de Reyes, tenemos primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Entonces es importante especificar en cuál número del libro está la lectura que nosotros estamos dando. En el ejemplo que tenemos en pantalla nos referimos al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7, en el versículo 7. Y si un versículo es demasiado largo y a lo mejor queremos una parte específica, este versículo puede estar dividido en A, B y C. Y se cita un ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 12 y al versículo 3. Y diría lo siguiente: Pablo se quedó con ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas. A ver, que nos salió esta notificación. Y se dedicaban a fabricar tiendas y se quedó a vivir con ellos. Entonces no se lee todo el versículo 2, sino que solo se lee la parte C, la parte final, que decía Pablo se quedó con ellos, y luego se continúa con el versículo 3. Esto puede ocurrir también, incluso en la iglesia tenemos los ciclos A, B y C, los años A, B y C de lectura de la palabra de Dios. Y bueno, para finalizar, una última imagen. Libros con un solo capítulo, como es el libro de Judas, lo que vamos a escribir a la derecha es simplemente el versículo. El libro de Judas, y citamos Judas 3. En cualquier otro libro estaríamos diciendo que este es el capítulo 3. Por ejemplo, Hechos 3, estaríamos diciendo entonces Hechos capítulo 3. Pero en el caso de Judas, donde solo hay un capítulo, lo que escribimos directamente es el versículo o los versículos que haya que leer. Y bueno, hermanos, agradecemos muchísimo a Espesalvi por este contenido que han creado. Espero que les sea de utilidad. Comenten, por favor, si ya sabían esta información, si les ha sido, si ha sido necesario para ustedes, si no lo sabían y estaban un poquito confundidos. Y a la vez los invito a que también lo puedan compartir con sus hermanos de comunidad. Nos seguimos viendo en la próxima. Un fuerte abrazo. Bendiciones.